Formulación del tema. Definición del terrorismo. El terrorismo consiste en una violencia que sirve como ejemplo destinada a paralizar, disgregar y liquidar toda voluntad de resistencia, y se emplea como estrategia para desarticular la cohesión social y someter a las comunidades a un control absoluto. En este contexto, nosotros seguimos la línea que nos mencionó y creemos que en este contexto sirve como violencia política que utilizó el terror para conseguir sus objetivos. Contexto histórico: entre 1980 y 1999, el Perú vivió un episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de toda su historia republicana. La suma de pérdidas humanas en todas las guerras externas y civiles previas al periodo. Durante estas 2 décadas, el país transitó por los mandatos de Francisco Morales Bermúdez, Fernando Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori, mientras el conflicto interno enfrentaba al Estado peruano con 2 organizaciones insurgentes de distinta inspiración: Sendero Luminoso, de filiación maoísta y liderada por Ismael Guzmán, que lanzó su Guerra Popular en mayo de 1980, y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, creado en 1984 bajo la conducción de Víctor Polay Campos. Las raíces de este estallido se remontan después de la reforma agraria impulsada por el general Juan Velasco entre 1968 y 1975, que si bien desmanteló los grandes latifundios y favoreció la creación de cooperativas campesinas, no mitigó múltiples tensiones sin resolver en el ámbito rural y sentó un caldo de cultivo para una insurgencia. En respuesta, en su fase inicial de 1980 y 1982, Sendero Luminoso avanzó con relativa facilidad ante una respuesta militar débil. A partir de diciembre de 1982, la respuesta de las Fuerzas Armadas asumieron el combate directo y desplegaron una guerra sucia que expandió la violencia por gran parte del territorio nacional. La captura de Ismael Guzmán en 1992 y las principales cabecillas del movimiento revolucionario Túpac Amaru culminaron con la detención de Feliciano en 1999, marcaron el declive gradual del conflicto hasta su conclusión oficial. El contexto internacional. China y la Unión Soviética miraron hacia un mercado y apostaron por políticas neoliberales. Una de las principales causas del terrorismo en el Perú fue el abandono histórico del Estado hacia zonas rurales, especialmente en regiones como Ayacucho. Durante muchos años, el Estado no garantizaba servicios básicos, como por ejemplo la educación de calidad, la justicia, lo cual generó una exclusión social y también pobreza y falta de oportunidades, lo que hizo que muchas personas se sintieran olvidadas y desconectadas del Perú. En este contexto, Sendero Luminoso aprovechó el vacío dejado por el Estado y empezaron a difundir sus ideas extremistas. Es decir, se presentaron como una alternativa radical frente a un sistema que no daba ningún tipo de respuesta. Por eso el problema no fue solo el grupo terrorista, sino la debilidad y la ausencia del Estado, lo cual permitió que una ideología violenta se expandiera en sectores más olvidados del Perú. Una de las consecuencias más notorias fueron los asesinatos y desapariciones, que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se calcula que durante el conflicto armado interno murieron alrededor de 69.280 personas, la mayoría de ellos campesinos y quechohablantes. Esta cantidad de víctimas es mayor que la que dejó cualquier otra guerra externa o conflicto interno en toda la historia republicana del Perú desde su independencia, siendo Sendero Luminoso responsable del 45% y agentes estatales como las Fuerzas Armadas del 30%. Asimismo, la respuesta del Estado, que incluyó estrategias de represión indiscriminada, provocaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Además, miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus tierras, comunidades y raíces migrando hacia ciudades en busca de seguridad. Hemos realizado entrevistas a personas que han vivido esa época. Por respeto a su privacidad, hemos preferido mantener el anonimato y vemos que aunque han pasado años,
el tema sigue siendo polémico y tabú para muchos quienes vivieron esa época. Bueno, ¿usted tuvo alguna experiencia personal durante el periodo del terrorismo en el Perú? Bueno, yo personalmente sí he pasado esa época del terrorismo en mi pueblo. Por ese motivo del terrorismo, yo he salido de mi pueblo y ahora vivo acá en la ciudad de Lima. ¿Y cree que el gobierno de la época pudo haber hecho algo más para detener a los grupos terroristas, tanto Sendero Luminoso y el MRTA? Bueno, el presidente Fujimori, al menos en mi pueblo, sí ha combatido el terrorismo y gracias a él es que se detuvo. Ya no siguió más abusos, muertes, ni nada. Bueno, ¿considera usted posible la aparición de un grupo con las mismas intenciones, la misma ideología, similar a Sendero Luminoso en la actualidad? Bueno, para mí sí es, pero con otro nombre, con otra manera de ser, pero sí es el terrorismo de antes. Según usted, ¿qué medidas cree o considere que debería tomar el gobierno para prevenir futuros conflictos de esa naturaleza? Bueno, el gobierno de hoy tiene que amarrarse bien los pantalones y poner el problema en su pellejo, pero mientras tanto no se va a poder hacer. La gente de la ciudad vivimos desamparados y por eso hay muerte cada día más. ¿Podría usted contarnos alguna experiencia que vivió en esa época tan devastadora? Un tiempo que viajé por el centro, en esa época fue una experiencia triste para mí. Viajamos en movilidad, en varios pasajeros. Cuando llegamos, encontramos un puente destruido, dinamitado, hace minutos, a ese tiempo. Entonces fueron aquellos que ese tiempo se denominaban los senderos luminosos, porque ellos actuaban de campo a la ciudad, y a pesar que niños estaban ancianos, de tercera edad, enfermos, y bueno, pues nosotros teníamos que arreglar el puente de alguna manera para poder realizar el transbordo. En esa época, ¿usted cree que el gobierno pudo haber hecho algo más para detener a esos grupos terroristas? Bien, yo creo que al principio no deben haber tomado con bastante seriedad, con bastante firmeza, apoyando al grupo policial, al ejército. Ahora bien, ¿usted cree o considera posible la aparición de grupos con la misma intención, la misma ideología que Sendero Luminoso en la actualidad? Es posible que con el tiempo en el futuro pueda aparecer, porque actualmente vivimos en un conflicto social. Esa ideología y hay que evitar. Eso es lo más importante, educar a los niños. Bueno, por último y para acabar, ¿usted cree que el gobierno debe tomar algunas medidas para prevenir futuros conflictos de esa naturaleza? Bueno, creo que es muy importante que todo gobierno que tenga el poder priorizar urgentemente la protección a la niñez, apoyo a la juventud en cuanto a la educación y formación integral. De esa manera, para evitar y prevenir que tengan ideas terroristas. Después de ver el video y oír las entrevistas, podemos concluir que el Estado no enfrentó adecuadamente el terrorismo en el Perú. La causa principal de ello fue el abandono histórico de las zonas rurales, como se explica en la sección 3 del video. Esto permitió que Sendero Luminoso se presentara como una falsa alternativa frente a un Estado ausente. La respuesta del Estado, según la CBR, fue represiva e indiscriminada, con violaciones graves a los derechos humanos. Las entrevistas de la sección 4 nos permiten ver que hoy en día aún persisten el dolor y la desconfianza. Es por ello que proponemos como medida o como alternativa de solución una reparación integral y sostenida con una inversión real en la educación, en valores como la justicia y la preservación de memorias históricas en las regiones más golpeadas.
Solo así evitaremos que el pasado se repita.